Anthony, hoy se viene la revancha. El episodio pasado hablamos de las ventajas de ser músico a los 30, 40 años y más, lo que nadie te dice. Y hoy vamos a ponernos en el otro lado del mostrador, el otro lado de la biblioteca. Vamos a hablar de las ventajas de ser joven en la música. Y nosotros somos Bonino y Anthony, y esto es Buscando. Qué mal lo hice. Buscando. Soy yo. Vamos. Sí, pero esto ya quedó mal quedado, así que vamos a darle para adelante. Estamos aquí como ensayando. Buscando la canción. Quedó. Bueno, vamos a... Valió la pena el furcio. Bueno, Anthony, el episodio pasado dimos una serie de ventajas y nos dimos cuenta que prendió mucho eso también en la audiencia. Hubo un montón de gente que se sintió identificada con eso. Y hablamos de todas estas cosas positivas que tiene ya tener unos años en la carrera musical, en el mundo que encaramos con tanto amor. Pero también no podemos ser ciegos y tenemos que atender esa otra parte y entender también, porque hay también muchísimos ejemplos muy, muy maravillosos de chicos, jovencitos, que hacen o han hecho grandes cosas en la música. Digamos, el discurso oficial es que tienes que ser joven. Ese es el discurso oficial, ha sido siempre el discurso y... creo que el discurso como ha ido oscilando. Han habido etapas donde ser joven era lo mejor para ser un artista, luego no, que con la edad viene la sabiduría y uno llega a ser una mejor obra. Siempre que tú vas a un conservatorio o a un lugar donde estudias, te hablan de que la edad es que vas a encontrar más nivel con la edad. Exactamente, sí. Pero cuando estamos hablando de la industria de la música, pop y cosas para vender, joven, bonito. Cada vez más chiquitos. Sí. Exactamente, porque vende más. Y en cierta forma, es verdad que últimamente los artistas top número 1 ya superan los 30 años, porque estamos hablando de que Bruno Mars es el número 1, tiene 40 años, Lady Gaga está por ahí arriba y tiene, no sé, 40 años también tendrá, y así sucesivamente. Bad Bunny tiene 30 y algo de años, no sé exactamente su edad. Y el punto, pero realmente los Beatles, cuando se convirtieron en el número 1, eran unos niños de 20 y pico de años. Sí. Michael Jackson, cuando la petó, era un niño, y cuando se convirtió en el Michael Jackson de Thriller y todo, era un hombre de 20 y pocos años, creo yo. Sí, creo que ahí tú nombraste algo que es muy importante y esencial, y es ¿qué es ser joven? ¿O qué es el joven? Charly García, una vez más lo vamos a nombrar. ¿Quién era Charly García? Siempre dice Charly García es el John Lennon argentino, vamos a decir así. Vale, me gusta. Charly García siempre dice que los Beatles inventaron la juventud. Y en su frase se esconde algo. O sea, más allá de esa percepción que él tuvo cuando él vivía en la década de los 60, los 60 son un parteaguas en la sociedad mundial, porque de alguna u otra manera se inventa la juventud, vamos a decir así, como mercado, ¿no? La idea era que se pasaba de ser niño a ser adulto, de los pantalones cortos a los pantalones largos. Correcto, es verdad, ¿no? Todo esto no es porque sí, hay una relación muy importante durante la guerra y al final de la guerra, y lo que se llamó un famoso baby boom en la humanidad. Algo que siempre pasa después de así muertes, matanzas de personas masivas y muy grandes. La especie evidentemente se defiende, algo pasa y hay un baby boom. Había muchos jóvenes en los 60 y el mercado no es tonto. Y entendió que había que generar también un segmento al cual venderle, ¿no? Sí. La música siempre ha sido una forma muy efectiva de vender. Siempre se ha vendido mucho a través de la música, también a través del cine, también a través de otras artes, pero si hay algo cool
si hay algo que puede entrar y romper barreras, es la música. Y en este caso había un mercado de niños, de jóvenes muy grandes. Entonces, es verdad que había jóvenes, pero esa frase de Charlie de los Beatles inventaron la juventud, bueno, evidentemente había un sector ahí de la sociedad desatendido que necesitaba ser reconocido como tal. Somos jóvenes, hacemos nuestras propias canciones, usamos nuestra propia ropa, tenemos nuestras propias costumbres, no tenemos la música de nuestros padres, ni queremos tener la vida de nuestros padres. Eso devino luego en el famoso movimiento hippie, donde había una discusión al sistema. En fin, los 60 fue una etapa muy revolucionaria de la humanidad, pasaron muchas cosas, pero ¿qué es ser joven? Bueno, eso un poco, esa discusión grande se dio en la década de los 60, es decir, todo lo que pasa hoy, lo que vemos hoy de esta idea de juventud, viene de ahí, viene un poco de ahí, ¿no? Sí, yo luego te voy a hacer un pequeño paréntesis, pero sí, claro, dime. No, yo digo que esa idea de juventud, nosotros la vemos claramente de ahí, pero sí todo el mundo en su juventud sentía, o sea, yo veo la foto de mi abuelo cuando era muy joven y tú lo veías más coqueto, tú lo veías más... Por supuesto, la juventud que eso siempre sí, tiene obviamente siempre existió, pero nunca tuvo la fuerza. Y en el romanticismo también, Rimbaud y toda esa gente escribían de joven. Sí, por supuesto. Yo lo que pienso, mi teoría es que con lo de las guerras hubo como una depresión emocional que como que en cierta forma, entre comillas, envejeció emocionalmente a la población. Uh-huh. Y hubo un renacer después en los años 60, que se habían calmado las guerras. Entonces, lo que nosotros vemos como los años 60, porque nuestros conocimientos históricos, más la música pop, lo que le llamamos música pop, claro, sí comienza en nace ese ahí, periodo. Claro. Nace ahí. Pero siempre ha habido esa movida de cuando Shakespeare era joven, o por cuando supuesto. fulanito era joven, o cuando, bueno, Mozart no llegó a viejo, pero Beethoven tiene su fase de joven y su fase de viejo. Absolutamente. Simplemente pues son fases. Eso no quiere decir que tú de viejo tengas un espíritu jovial muy poderoso, pero sí, estéticamente lo que surge en los años 60 es que las discográficas encontraron un sustento económico poderosísimo. Exacto. Con el pop. Tanto así que ellos empezaron a hacer música pop para financiar las grabaciones de música clásica, que era lo que realmente conocían. Era para lo que se había inventado eso. Exactamente. De la industria, ¿no? Entonces se inventaron la música pop para financiar las grabaciones de música clásica. Y de hecho, si tú ves en el Get Back de los Beatles, George Harrison se estaba quejando. No sé si lo dije en este podcast en algún momento, pero George Harrison se estaba quejando de que a Benjamin Britten le estaban dando una fortuna para grabar no sé qué cosa. Y el disco de los Beatles había sobrepagado todo lo que podía traer a la mesa Benjamin Britten. En fin, interesante. Bueno, George Martin hacía grabaciones de música clásica en Abbey Road antes de que llegaran los Beatles, ¿no? Ah, mira. Por eso tenía esa experiencia de grabar orquesta. Y con los Beatles fue su banco de prueba para él hacerse arreglador, digamos. Que vaya banco de prueba. Vamos un poco, sí, la verdad que interesante banco de prueba. Vamos un poco más en concreto hoy. Eres joven. ¿Qué ventajas tiene ser joven para hacer música? Número 1, Anthony. Tienes desprejuicio. ¿No? Como conoces menos de la historia, tienes menos recorrido, has pasado por menos lugares, no tienes prejuicio en hacer una cosa, otra, ¿no? El desprejuicio, eso en la música es importantísimo. Ha dado grandes saltos, grandes avances, por así decirlo, en la música, han sido producto de mezclar cosas que alguien con un prejuicio previo nunca hubiese hecho. Eso es muy cierto. Es lo que le pasó a Brian Wilson cuando hizo Pet Sounds, que se puso a mezclar la orquesta de una forma muy poco ortodoxa. Él se fue, no le dio mente, y al final, ¿qué acabó resultando? En un disco que ha marcado un antes y un después en la música. Por favor. Hay una frase muy famosa de Brian Eno que dice: la historia de la música pop consiste en un grupo de chicos
dice kids, Ajá. que se reúnen para hacer algo malinterpretando, usa esa palabra, malinterpretando lo que otro grupo de chicos hizo antes. Es una muy buena definición. Es una gran definición, ¿no? Habla de chicos, habla de malinterpretación. Y aquí viene otro punto también que anotamos, es que cuando eres chico eres más mandado, tienes menos miedo al error. Eso en el arte es muy valioso. Es lo que permite expandir fronteras, abrir nuevos caminos, abrir nuevas conexiones. No tener miedo a equivocarse. Tú cuando vas a componer una canción, si estás pensando en el error, lo único que vas a hacer es bloquearte. Sí. ¿No? Cuando ya tienes unos años y te has, entre comillas, casado con un estilo y te pones a hacer algo, a lo mejor te cuesta más romper con eso, porque ya de alguna manera sientes internamente una suerte de compromiso. No quieres hacerlo mal a ese estilo, ¿no? Eso lo he escuchado mucho, ¿no? Toca blues bien, toca blues del bueno, ¿no? Sí. Hay una cuestión de que la gente se van quedando con de alguna manera con un recuerdo de lo que era bueno y era malo. Por ejemplo, una buena melodía tiene que tener tales características para que funcione. Vale, perfecto. Tú vienes y haces la melodía con tales características porque te lo dijeron y estás siguiendo los patrones que funcionan, y luego viene otro loco y hace cualquier vaina, lo que le salga por ahí, no rompe con todo, ni siquiera está rompiendo, él está haciendo lo que le sale y funciona. ¿Por qué funciona? Porque a lo mejor le salió desde una fuerza, yo no sé qué tiene, o es especial, es más fácil, o simplemente porque enganchó. Luego puede pasar lo contrario, evidentemente, que viene alguien que lo piensa muy bien, saca una melodía y funciona muy bien, y otro que no lo pensó bien y fue muy espontáneo, le sale mal la jugada. Porque también hay una lotería aquí dentro de la música. Por supuesto, de eso se trata, de probar, de intentar nuevas cosas, ¿no? No hay ninguna certeza en el ámbito de la creación. De las cosas que a mí siempre coinciden con gente que yo el otro día quedé con un maestro mío, José Luis Merlín, y me dice el mismo comentario que me dice todo el mundo. Dice, si supiéramos cuál es el secreto para saber que la música funcione, ya lo hubiésemos hecho hace exactamente. Mucho. Nadie sabe cuál es el secreto para que la música funcione. Es más, si alguien supiese cuál es el secreto para que algo funcione, las discográficas ya se hubiesen enterado hace rato y les costaría muy poco, lo voy a decir en español madrileño, mandar a tomar por culo a todos los artistas y lo harían ellos, ¿no? No les interesaría absolutamente nada, por supuesto. Pero hay una pequeña... Bueno, ahí viene la IA. Hay una pequeña cosa interesante. Son los artistas, vamos a decir así, estas personas en la sociedad, los encargados de navegar en lo desconocido. De eso se trata. Cuando una discográfica pone un presupuesto para hacer un disco, está confiando en que ese artista al cual le dan el dinero hoy y probablemente les entregue el disco dentro de un año y medio, 2 años, lo que sea, están confiando que esa persona va a ver algo en su proceso, va a crear algo en su proceso que va a estar conectado, acompasado con lo que esté pasando en ese momento, ¿no? Hay una confianza. ¿Tú te pones a pensar por qué le dan $2 millones a un artista? ¿Tanto amor le tienen? No, yo no diría que es amor. No, normalmente, bueno, una discográfica a día de hoy supongo que a un artista Nobel le dará muy poco dinero. Seguramente. Y lo que busca son proyectos que se hagan rápido, fácil. Por eso muchas veces, que es lo que pasa hoy con las discográficas, compran hecho, ¿no? En un chico que tiene muchos seguidores, tiene muchas reproducciones. Exacto. Lo quiere comprar hecho como garantía de que es algo que está funcionando. Exactamente, sí. Aparte de que ya la discográfica antiguamente era una casa que servía para despegar carreras. Uh-huh. Hoy en día la discográfica yo lo veo como una gestora de tu catálogo. O sea, tú tienes un catálogo que está creciendo, que ya tú no puedes gestionar tú solo, o ya te abruma gestionarlo tú solo. Pues entonces tú llamas a Sony, tú llamas a Warner y el mundo se hace más amable, más humano. Entonces, algo de eso hay. Bueno, pero seguimos con lo de la ventaja de ser joven, porque nos estamos yendo. La ventaja de ser joven. Juventud, divino tesoro, decía una canción allá del rock argentino en los 80. Juventud, divino tesoro. Tienes más fuerza vital, tienes más ganas.
tiene más fuerza vital, tiene más ganas. Luego tú crees que tú puedes conseguir cualquier cosa. Hay algo ahí en el hecho de que no te hayan dicho 80 veces no, que es una de las cosas que tiene, a medida que nos vamos haciendo mayores, más veces nos van diciendo que no. Cada no es un trabajo psicológico que hay que hacer para superarlo y ponerte de pie. Por eso, evidentemente, van saliendo del ruedo muchos artistas. De hecho, esto es un gran tema para un futuro podcast. Los golpes de la vida. No, llevado los golpes en la carrera musical. Cuando comenzamos éramos 80,000 de nuestra generación y ahora quedamos 4. Es así, o sea, todos poco a poco se han ido retirando. Sí. Porque es bastante difícil la música y claro, tú no tienes las garantías que tienes en otras artes, pero seguimos con nuestro tema. Cuando tienes poca edad, las puertas están todas abiertas, el futuro es posibilidad. Y bueno, tienes ese ímpetu, ese descaro, esas ganas de ir a por todo, ¿no? Que a veces encuentra su lugar y a veces no, pero es una característica propia de la juventud, vamos a decirlo así. Otra cosa interesante que podemos hablar es que cuando eres joven tienes más tiempo. Eso es muy cierto. Tienes menos responsabilidades. Tiene menos responsabilidades. Es verdad que también, como decíamos en el episodio anterior, pierdes más el tiempo, lo aprovechas menos, porque cuando eres grande tienes una noción del valor que tiene ese tiempo. Exactamente. Eso es un pensamiento que yo he tenido últimamente en mi mente que dice, claro, tú crees que cuando tú eres joven, tú crees que vas a ser joven para siempre, ¿verdad? Especialmente cuando estás en esos 20. Forever young. Sí, luego, claro, porque pasan los días y tú sigues siendo joven, pasan los días y tú sigues siendo joven, pasan los días y tú sigues siendo joven, y de repente un día hiciste así, ¡boom! Y cumpliste 30. Y ya es el primer palo que te da la vida, que te dice, hoy que no iba a ser así forever. Y luego ya empiezas a entender que tu tiempo... Pero y también uno de joven, uno es más vulnerable a las emociones, uno es más vulnerable a muchas cosas que te quitan el tiempo, porque tú estás aprendiendo a manejarte frente a la vida. Sí. Entonces no... Absorbes más todo sí. Lo que está ocurriendo. Y también absorbes lo malo. Correcto. Digamos, lo que te golpea, te lastima, te trauma. Parece que estamos destruyendo... lo de hacer música de joven, pero no. No, todo lo contrario. Es una etapa hermosa. Yo, si podría, entre comillas, dar un consejo, y quizás me lo daría a mí, si tuviese esa charla. Hay un disco, un cuento muy famoso de Borges que se llama El Otro, donde él tiene una charla con él mismo 40 años antes, ¿no? Vaya. Él de viejo tiene una charla con él mismo 40 años antes. Entonces como que intenta aconsejarle, intenta decirle no hagas esto, cuidado con lo otro, qué sé yo, pero se da cuenta que, o sea, eso es un poco la trama del cuento, como que es un poco inútil todo lo que vaya a decirle, porque él se acuerda de cómo era él de joven. Claro. ¿No? Pero si yo tuviese una charla conmigo mismo de joven, me diría eso, como focalizar un poco más los esfuerzos, no dispersarse tanto, no como no perder el tiempo. Pero lo que pasa es que también tu naturaleza es tu naturaleza. Claro. Y ahora mismo hay cosas que... Eso lo puedes entender porque lo hiciste. Si no lo hubieses hecho, no lo entenderías. Pero luego no te pasa a ti que tu naturaleza es tu naturaleza y tú dices, es que esto es una metida de pata de joven, pero de viejo tiene la misma oportunidad y vuelve y toma la mismísima decisión que tomaste cuando tenía 20 años, simple y sencillamente porque en el fondo... no querías hacerlo de esa forma. Sí, es posible. También eso es otra... Y también hay claro, porque uno sueña con convertirse en súper famoso a veces, con mayor facilidad cuando uno es joven, porque uno todavía no ve la dificultad, porque no te han dicho suficientes veces no, y tú en ese suficientes veces te dicen que no, tú tienes más sueños que vivencias. Cuando tienes más sueños que vivencias, la vida es irreal. Y la vida es más irreal y eso te da fuerza porque tú sientes que tú eres más fuerte, porque en tus pensamientos, en tus sueños, tú eres muy fuerte. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo, la vida tú vas acumulando vivencias, se te van borrando los sueños, exactamente, se te van borrando los sueños. No los sueños, uno sigue soñando, pero sí que como que ya tú tienes experiencia
y sueños. Entonces, evidentemente, uno no puede soltar nunca los sueños. Uno siempre, y aunque te vaya muy bien de joven, esto es un tópico de artista que le fue muy bien de joven. Sí, a veces es un arma de viejo, exactamente, luego de viejo o de mayor no tienen ese jalón, o desaprovecharon o vieron, lo tuvieron tan fácil todo que no entendieron la suerte que tuvieron, si se le puede llamar a eso suerte, y claro, dejan de aprender muchas cosas que tú aprendes bajo la presión de no tener las cosas. Uh-huh. Entonces, los que tuvieron de joven, evidentemente hay un dicho que dice, el que crea fama y acuéstese a dormir. Y sin lugar a dudas, si fuiste famoso, pues tú ahí tienes algo, pero tienes que aprender a saber gestionar eso. Una vez tú sabes gestionar eso, va todo de maravilla, porque ahí siempre vas a tener, digamos, como una cuenta bancaria que tiene un fondo ahí que te va a ayudar a convertir en dinero, lamentablemente la palabra. Bueno, sí, es que es lamentable, ni que es lamentable. En dinero, los seguidores que tú tienes, los fans, los admiradores de tu música, de tu trabajo. Entonces, si eres hábil en eso, pues está muy bien. Y no perder, evidentemente, los pies en la tierra, porque en el fondo, los peligros del éxito es que se te genera una corte de personas que te dicen sí a todo, señor, usted es lo más grande del mundo, y eso te quita los pies de la realidad. Y realmente es importante no quitarse del medio las personas que tienen la valentía de decirte lo que realmente piensan de ti y te ponen un poco en tierra, porque realmente es de las cosas más importantes es tener los pies en la tierra y saber también cuando tus ideas no son buenas. Claro, por supuesto que a todo artista le pasa. Y sí, lo que dijiste, Anthony, también es interesante ver en carreras largas, en vidas largas, donde hay gente, no sé, yo siempre pienso en Paul McCartney, porque para mí es como el ejemplo de prácticamente todo lo que está bien, ¿no? Que ahora tiene 83 años, va a sacar un disco nuevo, no se recostó en haber sido un Beatle, sino que siempre se desafió, se llevó, abrió nuevas puertas, abrió nuevas posibilidades, tiene discos muy diversos, ha hecho cosas muy distintas, siempre como que ha enfocado su conducta en base a la pasión por la música y en base a siempre querer hacer eso. Probablemente él ganaría más dinero si estuviese sentado en su casa ahí hablando con un par de abogados, contadores, y no arriesgándose, saliendo de gira, enfermarse. Recuerdo hace unos 10 años se agarró algo en Japón, que estuvo como una semana en cama, claro, porque otro lugar, otra comida, otro agua, es totalmente normal que pase eso. Que si se hubiese quedado en la casa no le hubiese agarrado nada de eso. Pero bueno, es una, vamos a decir así, una riesgo de una profesión, pero un camino llevado a través del amor por lo que hace. Entonces me parece como son ejemplos muy buenos de no quedarse dormido en los laureles de la fama y de la obra maravillosa que hizo con los Beatles y poder seguir generando cosas, poder seguir buscando, poder seguir apasionado, enganchado con eso y vivir en la música, vivir no solamente de la música, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que le pasa. Es verdad que él fue tan y tan famoso en una época tan, y como hablamos en un inicio del podcast, en una época que reconfiguró el concepto de juventud, ¿vale? Claro, exacto. Que Paul McCartney llega viejo es raro. Es raro. Paul McCartney es el joven eterno. Es el joven eterno. Entonces, de repente, ese hombre no puede superar lo que hizo con los Beatles, entre comillas. Sí, claro que lo podría superar, pero es que fue tan importante. No es que no lo pueda superar, igual lo superó, pero el valor que dieron los Beatles a la humanidad en aquel entonces fue tan grande, sí, claro, que tú puedes incluso hacer música 10 millones de veces mejor que la que hiciste con los Beatles. Probablemente no represente lo mismo. Pero no representa lo mismo porque eso representó
un montón de recuerdos para un montón de personas, para mi papá, para nuestros padres. Yo que heredé eso, lo heredé amando a los Beatles. Luego, sí, claro, yo oía la música de los Beatles por separado. También ellos fueron muy punkies en su carrera, especialmente John Lennon, George Harrison, que hacían los discos a la brigandina. ¿Entiendes? Sin pensar, a veces eran malas las producciones de los discos de ellos. McCartney fue el que más se cuidó en algunas partes de su carrera y logró tener, todos lograron tener grandes éxitos. El disco Imagine de John Lennon es una joya. Pero hay una película que yo vi que hablaban del Black Album de los Beatles. ¿Y el Black Album, ¿sabe cuál es? Creo que me suena así. Coger todas las canciones buenas de los Beatles por separado, unirlo. Y ahí tenemos otro álbum de los Beatles. Tremendo. Bueno, Anthony, al final siempre terminamos hablando de los Beatles. Pero no nos extendamos más. Porque nos gustan los Beatles. Jóvenes, sepan que hay mucho por hacer. A por ellos. No dejen de soñar. Nosotros somos Bonino y Anthony. Esto es Buscando la Canción. Yo creo que no le puse volumen a la guitarra, me acabo de dar cuenta. Bueno.